En la etapa previa, comenzamos a dar los primeros pasos hacia la libertad interior. Hablamos de cómo trascender las tres grandes limitaciones: el entorno, el cuerpo y el tiempo. Comprendimos que para crear una nueva realidad, debemos salir del conocido, del piloto automático que nos ata al pasado, y atrevernos a habitar lo desconocido, ese espacio en el que todo es posible. Pero para que este cambio sea duradero, para que se convierta en una forma nueva y auténtica de vivir, necesitamos mirar más adentro, hacia la fuente misma de nuestra transformación. Hoy nos sumergiremos en esa dimensión invisible donde nace el cambio real, la mente. Descubriremos cómo los tres cerebros, el que piensa, el que actúa y el que simplemente es, se entrelazan para formar nuestra realidad interior y exterior. Pero comprender solo este proceso es solo el inicio. Hoy profundizaremos en cómo esta estructura interna puede ser consciente y utilizada para transformar tu identidad de forma auténtica y duradera. Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de entender quién eres y cómo funciona tu mente. Quédate atento a cada paso, porque cada detalle es clave para dar ese salto interno que puede cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento que tu cerebro es como un ordenador increíblemente poderoso. Un sistema que contiene todo el material necesario para crear tu personalidad, tus hábitos, tus recuerdos, en definitiva, toda tu existencia. Ahora piensa en dos ordenadores idénticos, con el mismo hardware y el mismo software, pero en manos de dos operadores muy diferentes. El primero es un técnico principiante, que apenas conoce las funciones básicas y desconoce las infinitas posibilidades que ese ordenador puede ofrecer. El segundo es un informático experimentado, que sabe cómo usar cada programa, cómo sacar el máximo provecho de cada herramienta, y cómo transformar ese sistema en una máquina capaz de crear nuevas realidades. Lo que quiero ofrecerte hoy es ese conocimiento profundo sobre tu cerebro, para que cuando utilices la meditación como proceso destinado a modificar tu realidad, entiendas lo que ocurre en tu cerebro y por qué. Para comprender verdaderamente cómo se transforma nuestra vida, primero debemos entender la experiencia básica del proceso que va del pensamiento a la acción, y finalmente al ser. Es un camino que muchos hemos recorrido, aunque a veces sin darnos cuenta. Imagina cuando aprendiste a conducir un coche. Al principio cada movimiento requería tu atención plena. Tenías que pensar en cada acción, cómo pisar el acelerador, cuándo cambiar de marcha, cómo mirar por los espejos. Era un ejercicio consciente, casi rígido, donde tu mente debía controlar cada detalle para no cometer errores. Con el tiempo, sin embargo, esas acciones se volvieron automáticas. Ya no necesitas pensar en cada movimiento, porque tu cuerpo y tu mente han aprendido a responder sin esfuerzo consciente. Ahora prestas atención a lo que haces, pero no con la misma atención ni control absoluto del inicio. Simplemente lo haces. Y finalmente, en el nivel más profundo, te conviertes en un conductor auténtico. No estás pensando en cada paso ni concentrándote en la acción. Simplemente eres un conductor. Tu espíritu consciente se vuelve un pasajero, mientras que tu espíritu subconsciente ha tomado el volante y dirige la experiencia con fluidez y confianza. Este ejemplo sencillo ilustra una de las leyes fundamentales del aprendizaje, la progresión natural desde el pensamiento, pasando por la acción hasta la integración en el ser. Y lo fascinante es que tres regiones específicas de nuestro cerebro trabajan juntas para facilitar este proceso, consolidando lo que aprendemos y cómo lo incorporamos en nuestra identidad. Pero, ¿sabes que podemos pasar directamente del pensamiento al ser? No es necesario recorrer todo el camino habitual donde primero pensamos, luego actuamos y solo después nos convertimos en lo que queremos ser. A través de la meditación, que está en el corazón de este libro y para la cual este capítulo sirve de preludio, tienes la posibilidad de saltar ese proceso lineal. Mediante la práctica consciente y profunda, puedes moverte directamente desde el estado en que imaginas y sientes quién es la persona ideal que deseas ser, hasta el estado en que realmente te conviertes en ella. Este salto no es un simple deseo ni una fantasía, sino una transformación real y tangible. Es el secreto de la creación cuántica, donde tu intención y tu conciencia alineadas permiten que la realidad que visualizas se manifieste en tu ser, sin necesidad de esperar a que las acciones se acumulen ni que el tiempo transcurra. Nada excita más al cerebro que el aprendizaje y la asimilación de nuevos conocimientos y experiencias. Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse, para cambiar y renovarse continuamente, y es esa capacidad la que llamamos neuroplasticidad.
La neuroplasticidad es la ley fundamental que rige cómo nuestro cerebro crea nuevas conexiones y caminos neuronales. Como lo establece la ley de Hebb, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Esto significa que cada vez que piensas, sientes o haces algo repetidamente, fortaleces esas redes neuronales, consolidando patrones que se vuelven automáticos. En otras palabras, lo que practicas se convierte en parte de ti. Pero este proceso no es solo aprender algo nuevo, también es desaprender. Yo prefiero llamarlo desaprender y aprender, porque para crear una nueva personalidad, para que tu intención consciente del espíritu se unifique con las reacciones automáticas de tu cuerpo, primero debes liberar viejos patrones y creencias que ya no te sirven. Este proceso de renovación es como construir un nuevo nivel de espíritu, un nuevo yo que refleja la intención que has alineado en tu mente y la respuesta que has integrado en tu cuerpo. No basta con querer cambiar, es necesario crear un nuevo modelo de pensar, hacer y ser. Solo así tu transformación será completa y auténtica. Ahora que entendemos cómo la mente y el cuerpo trabajan juntos para transformar nuestra realidad, es fundamental conocer las tres regiones principales del cerebro que facilitan este proceso. Cada una cumple un papel esencial en el camino que va del pensamiento a la acción y finalmente al ser. Primero está el neocórtex, nuestro cerebro pensante, la parte más reciente y evolucionada del cerebro humano. Es la sede del espíritu consciente, la región que está conectada con el mundo exterior y que procesa el conocimiento y la experiencia. Su lema podría ser: el saber es para el espíritu. Es aquí donde almacenamos ideas, conceptos y aprendizajes y donde se analizan, se organizan y se convierten en comprensión. El neocórtex nos permite observarnos, imaginar un futuro diferente y planificar el camino para alcanzarlo. Es el nivel del cerebro responsable de ese momento poderoso en que tomamos un pensamiento o una intención y lo transformamos en un impulso para actuar. No solo acumula saber, nos incita a vivir lo que hemos aprendido. Es la chispa que prende la acción, el puente entre la mente consciente y el mundo físico. Cuando decides cambiar, este es el lugar desde donde comienzas a sembrar las semillas del nuevo tú, traduciendo la intención en movimiento. Pero aún queda más, porque la transformación completa requiere que estas acciones se integren más profundamente. El segundo paso en este proceso reside en el cerebro límbico, la región encargada de nuestras emociones y de registrar nuestras experiencias de vida. Es la parte del cerebro más desarrollada y especializada en este campo. Por eso se le conoce también como el cerebro químico o el cerebro emocional. Su lema podría ser: la experiencia es para el cuerpo. Cuando vivimos algo nuevo, el cerebro límbico produce sustancias químicas llamadas péptidos, que crean nuevas emociones. Estas nuevas experiencias nos hacen tomar mayor conciencia del momento presente. Son recuerdos declarativos, explícitos que quedan profundamente grabados en nuestra memoria. Además, el cerebro límbico produce neurotransmisores y hormonas que no solo generan emociones intensas, sino que también ayudan a que esos momentos se fijen profundamente en nuestro recuerdo. Estas sustancias químicas nos permiten recordar no solo hechos, sino también cómo nos sentimos en cada situación. Gracias a este sistema químico, nuestras experiencias emocionales se convierten en poderosos anclajes que refuerzan nuestros comportamientos y creencias. Si algo nos ha provocado miedo, alegría, tristeza o entusiasmo, el cerebro límbico se asegura de que no lo olvidemos fácilmente. Por eso, cuando buscamos cambiar, es esencial generar nuevas emociones que acompañen a nuestros nuevos pensamientos y acciones. Es en el cerebro límbico donde la transformación cobra vida, porque lo que sentimos en verdad impulsa nuestro deseo de convertirnos en algo diferente. El tercer paso en esta progresión de transformación se produce cuando lo que hemos aprendido y vivido con emoción se integra tan profundamente en nosotros que ya no necesitamos pensar en ello conscientemente. Simplemente lo somos. Aquí es donde entra en juego el cerebelo, la tercera gran región del cerebro en este modelo. El cerebelo funciona como una memoria de hábitos profundamente arraigados. Es el lugar donde se almacenan nuestras actitudes, pensamientos, comportamientos repetitivos y reacciones emocionales más automáticas. Es, en esencia, la sede del subconsciente. En este nivel se produce la programación subconsciente, donde los aprendizajes se convierten en recuerdos no declarativos, aquellos que no requieren un esfuerzo consciente para ser activados y que guían gran parte de nuestro comportamiento diario. Cuando algo se ha practicado lo suficiente, una nueva forma de pensar, de sentir o de actuar,
el cerebelo lo registra como un programa automático. A partir de ahí ya no necesitas esfuerzo consciente para ser esa versión de ti. Has pasado del pensar al actuar, y finalmente al ser. En ese momento ya no estás intentando cambiar, eres el cambio. No necesitas recordar cómo vivir de una nueva manera, porque esa manera de vivir ya se ha convertido en tu naturaleza. Este es el objetivo profundo de todo proceso de transformación: reprogramar nuestro cuerpo y nuestra mente para que el nuevo yo se exprese espontáneamente, sin esfuerzo, sin duda, sin lucha, porque ya está integrado en nuestro ser. Para comprender verdaderamente cómo avanzamos hacia un estado de ser, es fundamental entender el papel de los dos grandes sistemas de memoria que operan en nuestro cerebro. El primero es el sistema de memoria declarativo, que corresponde a los recuerdos explícitos. Este sistema está relacionado con el saber y la experiencia, y se divide en dos partes: el neocórtex, o cerebro del pensamiento, que almacena los recuerdos semánticos, el conocimiento, las ideas, la filosofía, la teoría; el cerebro límbico, o cerebro de la emoción, que retiene los recuerdos episódicos, las experiencias vividas y las emociones asociadas a ellas. Este sistema nos permite aprender, analizar y comprender nuestra realidad a nivel consciente. El segundo sistema es el sistema de memoria no declarativo, que corresponde a los recuerdos implícitos. Este sistema alberga nuestros automatismos, nuestras aptitudes, hábitos, comportamientos, actitudes, reacciones emocionales, creencias y condicionamientos, que son registros asociados profundamente arraigados en el cerebelo, el cerebro del ser. Este segundo sistema funciona de manera subconsciente, y es el que guía la mayoría de nuestras respuestas automáticas y hábitos sin que tengamos que pensarlo. La verdadera transformación, entonces, ocurre cuando logramos integrar estos dos sistemas: el saber, lo aprendido, lo teórico, y la experiencia, lo vivido, lo sentido, se unen para crear la sabiduría. Este proceso se puede esquematizar así: el saber está ligado al aprendizaje, al conocimiento teórico, a la mente consciente y al espíritu. La experiencia representa la incorporación de ese saber a través de nuevas vivencias y emociones, la acción y la conexión con el cuerpo. La sabiduría es la unión profunda y natural de esos dos, un saber innato que se convierte en el ser, la manifestación plena del espíritu. Para lograr esta transformación, primero debes pasar del saber a la experiencia, aplicar, personalizar y demostrar ese nuevo conocimiento en tu vida cotidiana. Y luego, de la experiencia a la sabiduría, es fundamental repetir a voluntad esas nuevas formas de pensar, sentir y actuar hasta que se integren completamente en tu ser. La experiencia es pues un saber acumulado adquirido por la experiencia repetida. Solo entonces habrás dado el paso definitivo del cambio superficial al cambio profundo, del pensamiento al ser, y comenzarás a vivir realmente la persona que has elegido ser. Como hemos visto, pasar del pensamiento a la acción, y de la acción al ser, es un proceso que ya hemos vivido muchas veces, aunque quizá no lo hayamos reconocido como tal. Lo hicimos cuando aprendimos a conducir, a esquiar, a tocar un instrumento, o incluso cuando una segunda lengua se convirtió en algo natural para nosotros. Cada uno de esos aprendizajes siguió esa misma progresión. Primero pensamos, luego actuamos, y finalmente encarnamos el conocimiento hasta convertirlo en parte de nuestro ser. Pero ahora es momento de mirar más allá, porque uno de los mayores regalos de la evolución humana es precisamente esto: la capacidad de pasar directamente del pensamiento al ser, sin necesidad de ejecutar una acción concreta en el mundo físico. En otras palabras, somos capaces de crear un nuevo estado del ser, antes incluso de vivir la experiencia que lo justifique. Y es aquí donde entra la meditación. A lo largo de la historia, se han utilizado diversas técnicas meditativas por distintas razones, pero la práctica que aprenderás en este camino tiene un propósito muy específico: romper con la versión antigua de ti mismo y comenzar a encarnar, desde lo más profundo, la personalidad ideal que deseas convertirte. Estamos a punto de hacer el puente entre todo lo que hemos comprendido hasta ahora, sobre el cerebro, el cuerpo y el cambio, y el proceso de transformación consciente a través de la meditación. Porque la meditación no solo nos calma, nos permite cambiar la estructura de nuestro cerebro, la química de nuestro cuerpo, y en última instancia, nuestro estado del ser. Entonces, ¿cómo pasar directamente del pensamiento al ser? Lo que estamos a punto de comprender no es solo una teoría, es una práctica transformadora, es el corazón del cambio cuántico.
Para lograr ese salto del pensamiento al ser, debemos activar conscientemente los tres cerebros de forma alineada. Y aquí es donde comienza la verdadera alquimia interior. Primero, a través del lóbulo frontal, el centro de nuestra atención, de la intención y de la imaginación, usamos la repetición mental para activar nuevos circuitos neuronales. Con solo visualizar y sentir el cerebro pensante, el neocórtex comienza a crear un nuevo estado mental. Estamos generando un pensamiento elevado, enfocado y claro. Luego, ese pensamiento empieza a adquirir vida emocional, se convierte en experiencia interna, y como toda experiencia, desencadena una química en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro límbico, el centro emocional, traduce ese pensamiento en emoción. Ahora, el cuerpo empieza a sentir lo que la mente ha imaginado. El pensamiento se convierte en una experiencia interna tan real que el cuerpo cree que ya está ocurriendo. Finalmente, cuando repetimos esa experiencia emocional una y otra vez, el cuerpo memoriza ese nuevo estado del ser. Las emociones se integran, los comportamientos se estabilizan, y la repetición convierte el nuevo yo en un programa subconsciente. Ahí entra en juego el cerebelo, que almacena nuestros hábitos más profundos. En ese punto, el cuerpo se convierte en la mente, y ya no solo piensas o sientes diferente, eres diferente. Así se da el salto cuántico. El pensamiento crea una nueva emoción, y esa emoción ancla un nuevo estado de ser. Ahora bien, ¿qué sucede cuando invertimos este proceso? Cuando no empezamos con el pensamiento, sino con el ser. Joe Dispenza nos recuerda que cuando cambiamos nuestro estado del ser, también cambia nuestra personalidad. Y una nueva personalidad no puede vivir la misma vida de antes. Una nueva personalidad crea una nueva realidad personal. No puedes seguir manteniendo emociones del pasado, como el miedo, la duda, el resentimiento mientras intentas pensar en una vida distinta. No puedes sostener pensamientos distintos con emociones que te atan a lo viejo. Tus pensamientos y emociones juntos forman tu estado del ser. Y si cambias tu estado del ser, cambiarás tu realidad. Esto es lo que nos permite la meditación. Elegir una posibilidad en el campo cuántico, una vida que anhelas vivir, conectar con la emoción que generaría esa realidad, como si ya estuviera ocurriendo, y mantener esa coherencia entre mente y cuerpo. Al hacerlo, envías al universo una señal clara: esto ya es real. Y lo más asombroso es que tu cuerpo la cree. Vive la emoción como si el evento ya hubiera sucedido. Y así, pasas a vivir en un presente futuro, en lugar de en un pasado constante. Para acceder al campo cuántico no puedes estar en el pasado ni preocupado por el futuro. Solo hay una puerta de entrada, el momento presente. Y para que esa conexión funcione, no puede ser solo un ejercicio intelectual. Las emociones deben ser reales, auténticas, alineadas. Debes descender de la mente al corazón. Abre tu corazón. Siente como si ya fueras la persona que deseas ser. Permite que emociones elevadas de alta frecuencia vibratorio, como la gratitud, el amor, la alegría o el entusiasmo, guíen tu práctica para crear el futuro que deseas. Porque cuando sientes gratitud de verdad, estás entrenando a tu cuerpo emocionalmente para creer que lo que deseas ya ocurrió. Es así como envías al campo cuántico la señal de que los eventos ya han ocurrido. Y de esta manera, al activar y alinear tus tres cerebros, el pensamiento, la emoción y el cuerpo, la meditación se convierte en el puente que te lleva del pensamiento al ser, del deseo a la experiencia, de la posibilidad a la manifestación. Este es el verdadero poder que tienes dentro de ti. Ahora puede que te preguntes, ¿por qué a veces me cuesta tanto sentir gratitud antes de que algo ocurra? ¿Por qué se vuelve difícil agradecer por una realidad que aún no veo manifestada? Tal vez la respuesta esté dentro de ti, más profunda de lo que imaginas. Quizá una emoción del pasado, memorizada durante años, se ha convertido en parte de tu identidad subconsciente. Y si esa emoción forma la base de quien crees ser, entonces es posible que no sepas vivir de otra manera. Posiblemente, sin darte cuenta, hayas aprendido a definirte más por lo que aparentas ante el mundo, que por lo que sientes en tu interior. Pero no estás solo en este proceso, y no estás condenado a permanecer ahí. En el próximo video exploraremos cómo reducir ese vacío entre lo que sientes y lo que deseas ser. Veremos cómo liberarte auténticamente de esas emociones que te atan al pasado, y aprenderás a sentir gratitud, alegría o incluso amor por tu futuro, sin necesitar que nada externo lo provoque. Porque cuando seas capaz de experimentar estas emociones elevadas sin depender de nadie ni de nada, entonces habrás recuperado tu poder creador.
Y esas emociones se convertirán en el combustible más puro para manifestar la realidad que mereces. Si este contenido te está inspirando a transformar tu vida y quieres profundizar en este camino hacia tu mejor versión, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de esta serie basada en Deja de ser tú. Juntos iremos descubriendo paso a paso cómo romper con lo viejo y crear la realidad que realmente mereces. Gracias por estar aquí y acompañarme en este viaje de cambio y crecimiento. Nos vemos en el próximo video.